Regla del L'Hopital. Ejemplo 3. Calcular límite cuando x tiende a 0 por la derecha de seno de x a la x. Solución. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha de seno de x a la x es igual a seno de 0 elevado a la 0 igual a 0 a la 0, que es una indeterminación. Vamos a hallar y igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de seno de x a la x. Como esta es una igualdad, vamos a colocar logaritmo natural en ambas partes de esta igualdad y así no la estamos alterando. Quedaría logaritmo natural de y igual a logaritmo natural de límite cuando x tiende a 0 por la derecha de seno de x elevado a la x. Entonces, logaritmo natural de y es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de logaritmo natural de seno de x a la x. Aplicando la propiedad de la potencia de un logaritmo, el exponente x baja a multiplicar al logaritmo natural de seno de x. A la vez, esta misma x baja al denominador del denominador para que quede una función racional y así poder aplicar la regla del L'Hopital. Entonces, logaritmo natural de y es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x por logaritmo natural de seno de x igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de logaritmo natural de seno de x sobre 1 sobre x igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de coseno de x sobre seno de x todo sobre menos 1 sobre x a la 2. Aquí se aplicó el L'Hopital. Y nos va quedando límite cuando x tiende a 0 por la derecha de cotangente de x todo sobre menos 1 sobre x a la 2. Al derivar el numerador es la derivada del logaritmo natural de u. Es la derivada de u sobre u sin derivar. O sea que nuestro ejemplo sería la derivada de seno de x, que es coseno de x, por la derivada de x, que es 1, y se coloca el mismo denominador seno de x. O sea, derivada de logaritmo natural de seno de x es igual a coseno de x por 1 sobre seno de x igual a cotangente de x. Cosenos de x sobre seno de x es cotangente de x. La derivada de 1 sobre x es la misma derivada de x a la menos 1, la cual es menos 1 por x a la n menos 1, es decir, 1 menos 1, o sea, menos 2. Entonces la derivada de 1 sobre x sería la derivada de x a la menos 1 igual a menos 1 por x a la menos 1 menos 1 igual a menos x a la menos 2, o sea, igual a menos 1 sobre x a la 2. Pero la cotangente es el inverso multiplicativo de la tangente, por lo tanto 1 sobre tangente de x todo sobre menos 1 sobre x a la 2 es igual a menos x a la 2 sobre tangente de x, multiplicando extremos y medios. Por lo tanto, límite cuando x tiende a 0 por la derecha de menos x a la 2 sobre tangente de x, al reemplazar la x por 0, me sigue quedando 0 sobre 0, o sea, una indeterminación. Entonces, logaritmo natural de y, aplicando otra vez L'Hopital, sería igual a menos 2x sobre secante al cuadrado de x, igual a 0 sobre 1 igual a 0. Entonces, límite cuando x tiende a 0 por la derecha de menos x a la 2 sobre tangente de x es igual a 0 sobre 0, lo cual es una indeterminación. Al reemplazar resulta 0 sobre 0, o sea que sigue quedando una indeterminación, por lo tanto se vuelve a aplicar la regla del L'Hopital. Entonces, logaritmo natural de y es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de menos 2x sobre secante al cuadrado de x. Al reemplazar la x por 0, me va quedando 0 sobre 1, lo cual es igual a 0. Ya que la derivada de menos x a la 2 es igual a menos 2x, y la derivada de la tangente de x es secante al cuadrado de x. Ahora, logaritmo natural de y es igual a 0. Si y solo si e a la 0 es igual a y. Entonces, y igual a 1.
Por lo tanto, límite cuando x tiende a 0 por la derecha de seno de x a la x es igual a 1. En matemáticas básicas conocemos que si tenemos y igual al logaritmo en base b de x, esto es si y solo si b a la y es igual a x. Con esta fórmula podemos convertir una función logarítmica en una función exponencial o viceversa. Gracias.